es infectóloga pediatra también de esta misma universidad. Ella nos va a hablar sobre el síndrome de respuesta multisistémica en niños. Buenas tardes. Quiero agradecer esta invitación a este importante sesión sobre COVID-19. Hoy me voy a referir, como la doctora mencionó, al niño con síndrome inflamatorio sistémico. No declaro que no tengo ningún conflicto de interés en relación con el tema de esta conferencia. Mi, mi- mi conferencia va a tener esta agenda, caso clínico, un contexto epidemiológico en el COVID-19 pediátrico, posteriormente eh, mecanismos fisiopatogénicos en pediatría, espectro clínico y criterios diagnósticos del MISC, manejo integral y seguimiento y perspectivas y conclusiones. Entonces voy a empezar con un caso clínico de realmente reciente de esta semana. Es un paciente prepuber masculino de 12 años que tiene historia de una vejiga neurogénica con cateterismo intermitente, secundario a un mielomeningocele que fue corregido en el periodo neonatal. Este paciente tiene contacto y vive con su madre y abuelos que fueron diagnosticados con COVID-19 un mes antes, y lo único que dicen presentó el paciente fue una odinofagia por un día, un mes antes. Este paciente, voy aquí a señalar, llega el 25 de octubre a urgencias pediátricas de la fundación con fiebre, cefalea, dolor abdominal, y presentaba 5 episodios eméticos por 3 días. Realmente no había tenido deposiciones y un cuadro de celulitis en miembro superior derecho. El paciente le hacen su primera evaluación, le hacen una valoración con hemograma, sus exámenes básicos, y rápidamente el paciente se deteriora, le inician su reanimación hídrica y es trasladado porque presenta choque mixto a la unidad de cuidado intensivo prácticamente en pocas horas, porque esto es de noche a mañana. El paciente ingresa en un choque mixto distributivo y cardiogénico con algunas manifestaciones adicionales como una inyección ocular y un compromiso cutáneo perineal que ahora vamos a ver, así como compromiso de un eritema palmar. Además, presentaba un componente de celulitis en miembro superior derecho. Se le realizó radiografía de tórax normal, radiografía de abdomen que fue normal. El paciente se le inicia en cuidado intensivo todo una evaluación y una reanimación hídrica, y se le inicia soporte vasopresor. Dentro de los laboratorios encuentra un hemograma que no mostraba ni leucocitosis ni leucopenia, pero sí una neutrofilia, una linfopenia severa, una PCR muy aumentada, transaminasas elevadas, bilirrubina también elevada, con un sodio bajo, una albúmina baja y a nivel del uroanálisis leucocituria, pero sin bacteriuria. Este paciente se le había pedido del ingreso, apenas llegó una PCR para SARS-CoV-2 que llega al día que ya está, al momento que llega a cuidado intensivo, sale negativa. También se le solicitan anticuerpos mostrando una IgG positiva para el SARS-CoV-2. Dentro de los parámetros vemos aquí ferritina elevada, LDH también elevada, fibrinógeno elevado, con dímero de y ProBNP, que no está el valor, pero estaba elevado. Este paciente entonces se le inicia su manejo. Inicialmente se toman
hemocultivos y de todas maneras se inicia manejo antibiótico por su componente de celulitis, digamos la reanimación, el soporte vasopresor, se llama junta médica y se le solicita dentro de los estudios, pues los estudios de ecocardiograma y electrocardiograma. Este paciente está acá, aquí es para mostrar su eritema palmoplantar, sus lesiones perineales que son muy características de pacientes con Kawasaki, este no tiene la edad para esto. Hay un componente de celulitis, su radiografía de tórax está normal, en ese momento se considera un síndrome inflamatorio multisistémico probable por el antecedente y ya por la serología de contacto con COVID-19 versus un síndrome de choque tóxico, ya estaba realmente en shock, y un Kawasaki con shock versus un Kawasaki con shock. Aquí inmediatamente a las pocas horas o dentro del mismo, a las pocas horas se le hace el ecocardiograma que muestra una disfunción diastólica grado 1 ventricular izquierda y una dilatación de coronaria descendente anterior con un Z-score que es positivo para dilatación coronaria y el tronco coronario izquierdo estaba como en el límite superior, no tenía dilatación. Entonces esto es para introducir lo que puede encontrar un pediatra cuando se enfrenta a un niño que llega con este cuadro clínico. Entonces, para empezar con la parte de epidemiología y es para hacer énfasis en los niños siempre fueron como los que más tarde empezaron a manifestarse en la pandemia del COVID-19. Y el primer caso pediátrico que se reportó en enero 20 en China fue un caso que el niño evolucionó muy bien. Luego, hacia febrero y marzo empiezan reportes ya uno en Corea, después empiezan en Estados Unidos, ya a partir de marzo 11, que es la declaración de la pandemia, siempre los niños estuvieron con menor expresión de la enfermedad en comparación con las manifestaciones más llamativas de los adultos. En marzo 13, en marzo 24 se reporta el primer caso pediátrico de muerte en los Estados Unidos y a partir de abril 26 en el Reino Unido y en ese momento en toda Europa, en Italia y en España, empiezan a detectarse casos de niños con, críticamente enfermos con, digamos, cuadros muy parecidos a choque tóxico o también a Kawasaki, con lo que nosotros los pediatras estamos familiarizados y que se estaban en relación con COVID-19. En mayo 8 ya aparece la primera muerte reportada por este síndrome y a partir de mayo 14 se inicia una alerta que ya en el Reino Unido había comenzado con una descripción de criterios que primero los hace el Reino Unido, después el CDC de Atlanta en Estados Unidos y posteriormente, casi simultáneo, la Organización Mundial de la Salud. Aquí quiero mostrar, digamos, una revisión sistemática que se presenta estos autores entre febrero y marzo de este año, de diferentes publicaciones que se fueron dando con este tipo de casos. Entonces, lo que se vio, y aquí vemos que en Reino Unido, empezaron en Europa, Reino Unido, en Suiza, en Italia, y posteriormente en los Estados Unidos, el rango de edad para estos pacientes era entre 5 y 15 años, diferente a lo que uno espera cuando hacen manifestaciones de Kawasaki, que generalmente es menores de 5 años, y principalmente, casi en todos, por acá está, pacientes de raza negra, del Caribe y de hispanas, especialmente en Estados Unidos. Muy pocos asiáticos, pero se describieron en Reino Unido. ¿Cómo fue esta temporalidad en el curso de la pandemia? Definitivamente lo que se empezaron a ver primero casos, digamos, no severos y aún muchos casos asintomáticos en niños, que es lo que predomina, y a partir, después de perdón, esto es Kawasaki. Aquí es para mostrarles lo de la pandemia. Aquí se empezaron a ver los casos normales y después empiezan a aparecer hacia acá este es el 2020 y el 2020 empiezan a aparecer los casos
severos. Esto es para mostrar solamente cómo era digamos, la presentación de incidencia de Kawasaki y cómo van apareciendo estos casos que eran más importantes, empiezan a aparecer casos en el 2020 de una manera muy aumentada. Y en esto que es del Reino Unido, en esta gráfica, vemos que empezaron los casos que predominan son los asintomáticos y leves, y a partir de abril empiezan a presentarse, no alcanzo a ver acá, a mostrar los casos que aparecen en amarillo, que son los de presentación diferente, como similares al Kawasaki. Esto también para mostrar en Estados Unidos cómo empiezan los casos de la pandemia, los casos usuales, los casos que no eran severos y cómo empiezan a aumentar a partir de marzo y hasta mayo, que fue el pico más alto de los casos severos que se llaman síndrome inflamatorio multisistémico. Y aquí también es para mostrar casos usuales y cómo van apareciendo los síndrome inflamatorio multisistémico, que lo hemos llamado en Colombia SIMSTAC. Este es ejemplo en Chile, también ellos empezaron a ver, aquí son los casos de la población general y cómo los casos en diferentes centros de Chile empezaron a aparecer con síndrome inflamatorio después de haberse iniciado el pico de la pandemia. Perdón. Este es un primer estudio grande latinoamericano que apareció la semana pasada, ya oficialmente publicado. Es el primer estudio de COVID-19 en Latinoamérica que tiene 490 niños, en los que es un estudio de cohorte multicéntrico, ambiespectivo, en 5 países que incluye Colombia. De estos 490 casos, ellos tuvieron 95 casos de síndrome inflamatorio multisistémico que corresponden al 23% hasta agosto del 2011, pero pues está en curso este estudio. ¿Qué vieron? Que el promedio de edad era de 7 años, pero iban desde niños de 1 año hasta 17 años. Etnia, pues la de nosotros, mestiza, pues era básicamente todos los niños latinoamericanos de raza mestiza, el 54% sexo masculino, estratos socioeconómicos más bien de medio bajo hacia abajo, en 67.4%, y comparándolos con las publicaciones que habían en Europa, una mayor admisión a UCI pediátrica en este grupo, 12% versus 8%, y una mayor mortalidad de 4% versus 0.68%. Esto es para mostrar que el doctor Camacho ayer mostró del doctor Pablo Vázquez, que ha hecho muy juiciosamente el seguimiento de la población pediátrica en relación con la evolución de la pandemia, cómo los niños representan menos del 10% en relación con los adultos y cómo la mayor proporción, el 83%, son asintomáticos. Aquí se va viendo cómo hasta el 4 de noviembre, él tiene todo esto publicado, se ven los casos y cómo aquellos pacientes asintomáticos representan acá los azules, los pacientes que ya tienen síntomas, dependiendo de la duración, se ven aquí. Y afecta a todas las edades. Para recalcar solamente, porque es en relación con los niños con síndrome inflamatorio multisistémico, muy probablemente van a estar hospitalizados o en UCI pediátrica o a nivel de los pisos o de las áreas hospitalarias pediátricas, y cómo se van presentando después de haber empezado los casos que no fueron tan sintomáticos. Entonces esto era para mostrar primero el panorama de la parte demográfica. Ahora vamos a ver que en relación con los mecanismos patogénicos, como la mayor proporción de los niños no hacen manifestaciones serias, esto tiene, digamos, varias propuestas de explicación, y simplemente es para decir que hay varias propuestas como que los coronavirus
que asociados al resfriado común podrían brindar como una protección cruzada y algo de inmunidad cruzada para proteger a los niños. Los niños parecen tener una menor proporción de receptor para el AC2 que está especialmente disminuida a nivel alveolar, respiratoria alta, baja, una inmunidad protectora de TH2, principalmente que se ve en los niños menores de 10 años, porque a partir de los 10 años ya es muy similar a los adultos y podría explicar también similitud con adultos en niños mayores. Una protección en el asma infantil derivada de la eosinofilia por citoquinas de TH2 como un factor que podría ser protector y por eso no ve uno tantos niños asmáticos con alteraciones, y una menor producción de citoquinas proinflamatorias que va aumentando, especialmente la interleuquina 6 a partir, digamos, con aumento de la edad que se ve en adultos. Hay algunas hipótesis de respuesta de severidad del COVID en pediatría, que tendrían que ver, uno, con la carga viral, que parece los niños pues lo pueden tener, pero posiblemente podría existir un factor genético de respuesta que podría estar jugando, y esta es una hipótesis solamente, en donde si de pronto no hay una susceptibilidad genética aumentada para hacer esa respuesta severa que se hace en algunos adultos, o una inflamación crónica, podrían responder si tienen con una buena respuesta innata, de una respuesta de interferón gamma muy adecuada, que facilita que posteriormente la respuesta adquirida de anticuerpos logre, digamos, el control y no se induzca una respuesta inflamatoria, teniendo control de la carga viral y con una manifestación leve. En las manifestaciones severas podría estar relacionada con una, digamos, una respuesta tardía de la respuesta innata del interferón, una respuesta baja que facilita que, digamos, que se sobrepase, haga una mala respuesta adquirida de anticuerpos y una facilitar respuesta inflamatoria, llevando a que no se pueda controlar bien la carga viral y una enfermedad más severa. Esto solo explicaría parcialmente los casos que se asimilan a los adultos. ¿Qué pasa entre el síndrome eh, multisistémico, respuesta inflamatoria multisistémica en el niño, que se parece mucho a una condición que los pediatras conocemos, se llama el síndrome de Kawasaki, en donde se plantea unos disparadores o unos inductores de la respuesta que pueden ser tanto ambientales como factores infecciosos, que mencionaré más adelante, una predisposición genética, aunque se ve en todas las razas, donde más predomina es en descendientes asiáticos, y digamos, se acompaña de una respuesta de citoquinas proinflamatorias muy importante que va a llevar a un daño del vascular a nivel de arterias de mediano calibre, y que es responsable de la respuesta a nivel de arterias coronarias, entre otras, que es una de las complicaciones. ¿Qué se propone con el MIS? Que posiblemente, pues, digamos, el inductor o el trigger va a ser el COVID-19. Predisposición genética se están estudiando, como el doctor Álvarez mencionaba anteriormente, y ahora les menciono algo. Y lo que sí se sabe es que hay una respuesta de citoquinas que podría ser en algunos casos similar al Kawasaki, pero en otros similar a lo que se ve en los adultos con COVID severo. En el Kawasaki, entonces, tenemos estos factores ambientales, factores infecciosos, aún se mencionan los coronavirus no endémicos, bacterias como los estreptococos del grupo A, el estreptococo del grupo A, algunos virus, con un background genético importante, que por eso se describe más en los asiáticos, y con, digamos, una respuesta de daño tisular a nivel vascular que lleva al daño que generalmente se ve con aneurismas coronarios. No hay una claridad en este momento en la respuesta, digamos, en los responsables la respuesta responsable del síndrome inflamatorio multisistémico. Se propone que la interacción del virus con el receptor puede facilitar en estos pacientes que responden de esta manera
una piroptosis, o sea, una muerte celular como aberrante, no apropiada, en donde desencadenada generalmente por microorganismos intracelulares, que va a llevar a que el inflamosoma se altere y responda con una respuesta inflamatoria muy aumentada. El otro mecanismo podría ser un aumento de la respuesta dependiente de anticuerpos, que en lugar de hacer su respuesta específica, va a hacer que también a nivel intracelular del inflamosoma se despierte una respuesta inflamatoria aumentada, como por ejemplo se ve en el dengue, con producción de citoquinas proinflamatorias que van a llevar a las manifestaciones que ahora más adelante les menciono. No hay definitivamente la claridad al respecto, pero todo va a llevar a esta respuesta de citoquinas, sea por alteración en la respuesta innata, en el inflamosoma, en aquellos conglomerados de neutrófilos que tratan de controlar y son inducidos por el virus para respuesta, pero no responden sino inflamatoriamente, o un daño tisular a nivel endotelial, en donde el glicocáliz, como en los cuadros de sepsis, puede tener digamos, un papel muy importante para hacer daño celular y llevar a toda esta cascada también inflamatoria. Por el lado adaptativo, papel de las células T se propone, papel de las células B con lo que les decía de respuesta aumentada de anticuerpos, o también con autoanticuerpos por similitud del virus con componentes celulares del huésped. La disfunción que mencionaba en el día de ayer en relación con el endotelio también se propone que pueda ser importante para los casos donde este MISC que se parece o el síndrome inflamatorio multisistémico que se parece al Kawasaki, en donde se han encontrado casos con trombosis, con interacción, con alteración de la regulación del tono vascular, requiriendo vasopresores y con paso de fluidos, que es lo que se ve en los cuadros de sepsis, donde el glicocálice endotelial va a estar alterado y va a llevar a una respuesta también inflamatoria, principalmente mediada por la alteración del endotelio con toda la cascada que implica la trombosis asociada. El otro mecanismo dentro de los que está el Kawasaki, entonces hay casos que se parecen, podría ser la de superantígenos, en donde la respuesta, digamos la interacción del virus al unirse con el receptor T, receptor T, se une de una manera aberrante, no como debe unirse, sino por las fracciones variables del TCR, que hace que se estimule y haga una reacción exagerada de citoquinas y que podría también contribuir a esta respuesta inflamatoria. Hay también gente que está estudiando, muchos investigadores, sobre el papel del sistema inmune y de pronto errores innatos que solo se expresan cuando se exponen a ciertos microorganismos. Se ha propuesto alteraciones en esta molécula que se llama el SOX1, que es un regulador de interferón tipo 1 intracelular. Se menciona el caso de 2 niños no relacionados que presentaron trombocitopenia inmune, anemia hemolítica, y uno presentó cuadro muy típico del síndrome inflamatorio. También alteraciones en el receptor 2 del interferón gamma, que tienen que ver con cuadros de susceptibilidad mendeliana a micobacterias, y también donde se describe un niño admitido por neumonía y cuadro de síndrome inflamatorio multisistémico. Ya dejando la parte de patogénesis, que hay mucho que aclarar y muchas, digamos, teorías, vamos a entrar a la parte del espectro clínico y los criterios diagnósticos. En esta gráfica quiero mostrar cómo, comparando los adultos con los niños, pues los adultos son los que más se han expresado en su parte clínica, los niños, como vemos, mucho menos, y un porcentaje muy bajo de estos niños han presentado esta reacción inflamatoria llamada síndrome inflamatorio multisistémico o MISTAC. A raíz de las publicaciones en Europa y en Estados Unidos, y fue muy rápidamente, se identificaron los criterios para poder
seguir estos pacientes que nos recordaron el síndrome de Kawasaki. En el Reino Unido se hicieron digamos, estos criterios que realmente si uno los compara todos son muy parecidos. El CDC incluyó hasta los 21 años, nosotros vemos pacientes hasta los 18, vemos que aquí irían hasta los 21, sin embargo ya hay una publicación del MMWR de esta semana en donde ya aparecen casos de adultos que el doctor mencionó ayer, también con cuadros muy similares. ¿En qué consisten? Y la OMS también los contempló, pero hay una diferencia entre los criterios del CDC y la OMS, que es lo que en Estados Unidos se siguen los del CDC y en muchos otros países, y nosotros en el consenso decidimos seguir la de la OMS. ¿Cuál es la diferencia? En Estados Unidos se habla de menores de 21 años con fiebre mayor de 38 por más de 24, mínimo 24 horas, mientras en la OMS que por lo menos 72 horas. En Kawasaki son 5 días. Que tengan, y esto sí ya todo es muy parecido, evidencia de respuesta inflamatoria a nivel de laboratorio, como aumento de los reactantes de fase aguda, PCR, BCG, fibrinógeno, procalcitonina, dímero D, ferritina, aumento de la deshidrogenasa láctica, en donde se hacen interleuquina 6, pues aumento, neutrofilia, pero característicamente linfopenia y albúmina baja. Además, desde el punto de vista clínico, enfermedad grave que requiere hospitalización con mínimo afectación de 2 sistemas, ya sea el más común es el más frecuente cardíaco y gastrointestinal, pero también podría ser renal, hematológico, dermatológico o aún neurológico. Con exclusión, esto es muy común, exclusión de otros diagnósticos y la evidencia serológica o la evidencia de infección por COVID-2, sea reciente con PCR positiva, que solo un 30% lo tienen positiva, presencia, digamos, de demostración de anticuerpo IgG para, como si fuera infección pasada y realmente ha habido en muchos de los casos evidencia de infección pasada o contacto con casos cercanos dentro de la domicilio que habían tenido COVID. Martica, qué pena contigo, me avisan de la organización del Congreso que ya están listos para iniciar la siguiente Ay, sesión, entonces ya voy son a, las 2:05. listo, ya. Ok. Entonces, vamos a hacer esto. Aquí para mostrar todas las manifestaciones que son importantes tener en cuenta en estos pacientes, que siendo importante el dolor abdominal, las manifestaciones gastrointestinales, las manifestaciones cutáneas, más que las manifestaciones respiratorias. Aquí, vemos que cardiovascular, gastrointestinal y dermatológica son las más importantes. Voy a pasar esto que también tiene que ver con esto y como en Latinoamérica se ha visto con este estudio de Cake y en un estudio colaborativo con Europa también estas manifestaciones. Ya Chile hizo sus presentaciones y sus descripciones de estos pacientes. En Estados Unidos, como las manifestaciones gastrointestinales, hematológicas y cardíacas son importantes, las alteraciones de laboratorio que en común y con respecto a los que no son graves son significativas, especialmente la reacción inflamatoria. Eh, Voy a pasar esto porque ya veo que el tiempo, esto es una publicación que querías mencionar porque en Estados Unidos se describen 3 tipos de compromisos en el CIMSTAC, que es el compromiso de múltiples órganos, el clase 1, el compromiso respiratorio y el compromiso mucocutáneo y con Kawasaki. Acá para mirar las manifestaciones, que es muy parecidas a Kawasaki, con conjuntivitis vulvar, labios craquelados, pueden haber adenopatías cervicales, esto es parecidos al Kawasaki, rash, y las manifestaciones cardíacas que son las más importantes. Las manifestaciones cardíacas lo mismo y la diferencia entre ambos que quería mencionar. Siempre hacer el diagnóstico diferencial con síndrome de choque tóxico. En el manejo ya voy
digamos, a terminar. Nuestro paciente que terminó siendo manejado con metilprednisolona, inmunoglobulina, enoxaparina, y digamos que es lo que se está recomendando. Lo que más se utiliza en pediatría, definitivamente la inmunoglobulina G, las corticosteroides y vasopresores. Esta es una recopilación de 25 publicaciones que muestran exactamente cómo es el manejo más hacia estos antiinflamatorios y cómo los hallazgos ecocardiográficos pueden ser variables e importantes, especialmente con aumento del compromiso cardíaco. Quiero, digamos, para ya finalizar, recordar que a nivel del consenso tenemos las recomendaciones de cómo identificar estos pacientes, evaluarlos con todas estas recomendaciones para clínicos y muchos de ellos pueden requerir cuidado intensivo, pero otros no. El manejo, inmunoglobulina en aquellos casos severos, corticosteroides y aspirina dosis antiinflamatorias para después pasarlo a dosis antiagregantes plaquetarias, siendo importante el seguimiento multidisciplinario en estos niños. Voy a pasar acá. Entonces, como mensaje y conclusiones, recordar que el síndrome inflamatorio multisistémico, temporalmente asociado al COVID-19, tiene una patogénesis en construcción con papel del sistema inmune y del endotelio. Hay un grupo de niños que son de mayor edad, con comorbilidades algunos, manifestaciones similares al Kawasaki y principalmente manifestaciones gastrointestinales que es importante identificar a tiempo estos niños para hacer el manejo y el seguimiento a largo plazo que solo nos la dará el tiempo según cómo se vayan presentando el seguimiento. Gracias. Bueno, mil gracias a la doctora Marta Álvarez por la excelente presentación, muy clara. Nos enfoca a todos sobre este fenómeno que cada vez, este síndrome que cada vez se está haciendo más frecuente. Nos quedan claros los criterios. Muchas gracias por la excelente presentación, doctora Marta, y igual a todos los conferencistas. Desafortunadamente, pues no quedaron tiempos para preguntas, que creo que habría muchas, y agradecemos a todos la asistencia a este simposio tan importante que tuvimos el día de hoy, que nos actualizó sobre temas claves como reinfección, como vacunación y el síndrome de inflamatorio multisistémico en niños, que pues seguirán describiéndose más cosas, más elementos, y ahora pues en adultos, como lo describió la doctora Álvarez, comenzaremos a ver cómo se comporta este síndrome. Muchas gracias a todos por la asistencia al simposio y gracias a la doctora por su excelente conferencia.